Profe, yo empecé y abrí la actividad evaluable, la que se entrega el 17, Perfecto. y me Sí. quedó una duda en uno de los ejercicios, que eso no sé si se puede preguntar o directamente lo tenemos que resolver. La idea es que ustedes se tomen el tiempo para ir resolviéndolo, para que busquen el libro y que solo se vayan dando cuenta, pero por supuesto que podemos, o sea, la clase está para eso, así que lo que quieras ir consultando, no vamos a resolver seguramente los ejercicios acá, pero sí podés hacer preguntas y podemos ir viendo si te puedo orientar un poco. ¿Qué es lo que te generó dificultad, David? Ahí la estoy buscando, a la Dale. pregunta. Acá Ana me dice que, bueno, que no llegó a la parte de elasticidad. Bueno, tranquila, todavía hay tiempo. Todavía tenés 15 días para ponerte al día con la lectura y bueno, y resolver las actividades. Las actividades son muy intuitivas, está todo basado en lo que está en el libro, así que no creo que tengan inconvenientes con eso. Ninguno ha tenido problema con el Forms, todos aprobados ya, si pueden entrar. Profe, se entra con la clave del email de la universidad, ¿no? Ese Exacto. que te dieron. Ah, listo, listo. Lo mismo que Gracias. usás para entrar en esta reunión, la misma clave, la misma contraseña, lo vas a usar en Forms. En principio no deberías tener problema haciendo clic en el link, ya deberías entrar directamente al Forms, pero si te lo pide, es la misma clave y la misma contraseña. Bueno, gracias. De nada, Fabiana. Mercedes, sí, por supuesto, para eso están los foros. O sea, úsenlos a los foros, vayan dejando sus consultas ahí. Después vamos a intentar traer las preguntas que van quedando en el foro a las clases de consulta. Entonces, de alguna manera, vamos salvando esas dudas. No se les pierdan las clases de consulta, por ahí la duda de uno puede ser la duda de varios. Así que está bueno que no se las pierdan. Hoy, si todo anda bien, vamos a estar una horita en la clase de consulta, si se extiende un poquito más no hay drama. Si se corta antes por falta de dudas, lo cortamos antes, pero bueno, para que se vayan acomodando, una horita vamos a estar acá charlando. Eh, Acá está, profe, la duda. Para el cálculo Dale, de la unidad marginal era lo que no me había quedado claro. la utilidad marginal. La utilidad marginal, sí, perdón. Perfecto. Bueno, bárbaro. Ya vamos a ponernos con eso. ¿Está más o menos claro el concepto de lo que es la utilidad marginal? ¿O es por ahí más en lo práctico lo que te genera duda, David? La aplicación práctica. Perfecto. Bien. Ya lo vamos a ir resolviendo entonces así por encima, no nos vamos a poner a escribir mucho, pero te voy a explicar para que más o menos te guíes. O sea, de última, si no podemos hacer el mismo ejercicio del force, podemos hacer otro ejemplo. Vamos, yo te voy a explicar para que vos lo entiendas, te voy a decir más o menos cómo te voy a orientar. No tengo otro ejercicio ahora para hacer, pero vamos a intentar que vayas con la duda resuelta, ¿ok? Listo. Gracias, profe. ¿Verdad?
Bueno, vamos a empezar entonces con la duda de David. En esto, y un poco también como consejo para todos, en la parte práctica, en cada tema de la parte práctica, sobre todo, hay fórmulas que tienen que tener muy presentes y muy a mano siempre. Cuando arrancamos tenemos la fórmula de la demanda, la fórmula de la oferta, la fórmula del equilibrio, que es la demanda igual a la oferta. En general, cualquiera de los ejercicios que nosotros les demos para sacar un equilibrio, para encontrar una demanda, para encontrar una oferta, para encontrar un precio, va a estar basado en la fórmula de la demanda, la fórmula de la oferta. Así que, en ese sentido, si ustedes tienen más o menos fresca la fórmula, van a poder ir resolviendo los ejercicios, encontrando la variable que falta. Después, por ejemplo, ahora en el caso que plantea David de utilidad marginal, también hay una fórmula que es la utilidad marginal sobre el precio de un producto, que es igual a la utilidad marginal del precio, la utilidad marginal de otro producto sobre el precio de ese otro producto. Cuando ustedes ven un ejercicio de utilidad marginal, automáticamente recuerden cuál es la fórmula, o vayan al libro y busquen cuál es la fórmula, la escriben y después, con los datos que les vamos dando en el ejercicio, van reemplazando y se van dando cuenta cuál es la variable que les va faltando y ya es mucho más fácil y mucho más orientador para ir resolviendo el ejercicio. Eso se los tiro como consejo, ya lo vienen viendo en matemática, me imagino, así que seguramente ustedes ya están de alguna manera familiarizados con esto de ir reemplazando, de ir buscando términos que van faltando, dándole X, ¿no? Claro, pero yo tenía la utilidad marginal como la derivada de la función, por ejemplo, cuando hacíamos el costo marginal o el ingreso marginal, todo eso derivábamos la función. Acá utilizo los mismos criterios. Exacto, exacto. En este caso, en el ejercicio que nosotros les planteamos acá, tiene que ver con el consumo de Juan de galletitas, su elección entre consumir galletitas y jugo, ¿verdad? Estamos hablando de ese ejercicio, David. Sí, sí, el de las 2 paquetes de galletitas y los 2 de jugo. Exacto. Y dice, el ejercicio dice, suponiendo que Juan consume 2 bienes, galletitas y jugos, Juan está consumiendo 2 paquetes de galletitas y 2 de jugos, cuyos precios son, y te da el precio de las galletitas, que es 100 pesos, te da el precio de los jugos, que es 150. Dice, del mismo modo, sabemos que para el nivel de consumo antes indicado, la utilidad marginal de las galletitas es 200. Y entonces te pregunto, si Juan se encuentra maximizando su utilidad, ¿cuál deberá ser la utilidad marginal de los jugos? Entonces fíjate que acá te digo, el precio de las galletitas, el precio de los jugos, te digo la utilidad marginal de las galletitas, o sea que de alguna manera en la fórmula en la que tenemos 4 términos o 4 incógnitas, te está dando 3 incógnitas ya resueltas, entonces te pide la cuarta. Entonces es medio sencillo encontrar la utilidad marginal del producto que está pidiendo, que es el de los jugos. Yo, por si no lo tienen presente, acá les voy a compartir rapidito para que vean la fórmula. A ver, compartir, compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla, David? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Miren, acá está la fórmula de voy a agrandar para que quede solamente eso, de la utilidad marginal. ¿Lo ven ahí? Se los marco acá. Esta es la fórmula de la utilidad marginal. Fíjense que tenemos la utilidad marginal sobre el precio, la utilidad marginal del bien A, en este caso pueden ser las galletitas, sobre el precio del bien A va a ser igual a la utilidad marginal
de B, que en este caso pueden ser los jugos, sobre el precio de B. ¿Está? Entonces ahí tenemos 4 datos, de los cuales a nosotros en el ejercicio ya nos dieron 3. Nos dieron la utilidad, acá la vamos a cambiar, mira, vamos a hacer más fácil. Vamos a poner utilidad marginal de las galletitas, vamos a poner G, sobre el precio de las galletitas. Igual a la utilidad marginal de los jugos, con J, sobre el precio de los jugos. ¿Está? Ahí tenemos la utilidad marginal de un bien igual a la utilidad marginal de otro bien sobre el precio. Los datos que tenemos, acá tenemos los 100, el precio de las galletitas ya lo tenemos, es 100. Me voy completando acá. Podría hacer ya entendí. ¿Estamos? Entonces, la utilidad marginal de las galletitas me la da como dato, es 200. Claro, el precio es 100. El precio de las galletitas que es 100, ayúdame David, perfecto. Sí, es 100. Y el precio y la utilidad marginal del jugo es lo que no tenemos, pero tenemos el precio del jugo, entonces directamente despejamos. Exacto. ¿Viste qué sencillo? Pues? Entonces, y sí. el precio del jugo es 105. Entonces ahora lo único que te queda es un término por despejar, haces el despeje y te va a dar, ya casi hasta te lo podría decir porque el ejercicio está casi hecho, pero te queda el valor de la Claro, utilidad. sí. La utilidad marginal del jugo. Bien, claro. Muchas gracias, profe. No, de nada, David. Pero para que quede claro, entonces un poco, la idea es que ustedes siempre tengan presentes las fórmulas que van a usar en cada ejercicio. Cuando ustedes vean utilidad marginal, agarren y pongan la fórmula utilidad marginal sobre el precio igual a utilidad marginal del otro bien sobre el precio del otro bien. Entonces ya ahí se ubican y bueno, ven los datos y van reemplazando y van viendo qué les falta. Recuerden que la utilidad marginal, siempre que hablemos de marginalidad, o sea, de la utilidad marginal de algo o de cualquier cosa marginal, implica, por ahí el término marginal es medio raro de entender a simple vista. Algo marginal es cuando estamos analizando qué pasa si agregamos una unidad adicional en algo. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos la utilidad total de un bien, que nosotros consumimos helados, y la utilidad total que nos genera un helado puede que vaya aumentando a medida que vamos consumiendo helados, puede que en algún momento empiece a disminuir, porque ya después de que nos comemos 3 o 4 helados ya no tenemos tantas ganas de comer helado, entonces la utilidad total va a empezar a disminuir. Y el concepto de la utilidad marginal un poco viene a medir eso, es decir, che, si consumo un helado más, ¿qué utilidad me genera? En el primer helado me va a generar una utilidad re grande. En el segundo, una utilidad un poquito más chica. En el tercero, ya medio que voy a estar asqueado. Entonces, la utilidad ya empieza a disminuir un poco más. Entonces, la utilidad marginal es esa medida de cuánto de utilidad más me genera una unidad adicional del consumo de ese bien. Entonces, por ahí un poquito complejo el término de lo marginal, pero tiene que ver con eso. La utilidad marginal es cuánto beneficio me genera consumir una unidad adicional de ese bien que estoy consumiendo. Es el mismo concepto que usábamos en matemática, por ejemplo, con el costo marginal. ¿Cuánto aumentaba el costo por producir una unidad adicional o cuánto aumentaba el ingreso por vender la unidad adicional? Exacto, David, exacto. Al fin y al cabo, en realidad estamos hablando de una derivada. O sea que fíjense cómo se va relacionando la economía con la matemática y cómo la matemática que vieron, de alguna manera, es la base para que ustedes puedan hoy empezar a ver cómo funciona la economía también y les fueron dando las herramientas para hoy poder entender lo que estaban haciendo antes, que por ahí estaba muy raro, sin sentido. Profe, una consulta. Cristina te habla. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo todavía no llegué en este punto de los costos marginales. Yo estaba viendo la elasticidad hoy. ¿Está antes o después este concepto? La elasticidad está antes. El tema de los costos marginales, queda tranquilo que todavía no hemos visto nada de eso. Sí, hemos visto algo de utilidad marginal.
Eso está terminando la unidad 2, comenzando la unidad 3. Fíjate que léelo, porque va a estar La dentro de la... conducta de los consumidores. Pero todavía no llegaste. Ah, perfecto, profe. Buenísimo. Gracias. De nada. Fabiana, ¿querías decir algo? No, le decía a ella que es en la unidad 3, en la conducta de los consumidores, esa parte, ahí está la utilidad. Perfecto, Ah, Fabiana. buenísimo, buenísimo. Gracias. Ahí ya llego. Esto te parece llego. Igual cuando llegues, si hace falta ver algo, lo podemos ver en la próxima clase. No hace falta que por ahí hoy está media perdida, pero ya para la próxima clase, si lo leíste y tenés alguna consulta, lo puedes consultar. Dale, dale, profe. A veces me complica un poco por los horarios porque, bueno, casi no trabajo, pero tengo mellizos que aprovecho cuando ellos duermen para poder ponerme a estudiar. Muy bien, me parece perfecto. Sí, cada uno tiene que ir buscando sus tiempos. Igual traten de no retrasarse porque una vez que se retrasan en una unidad, ya esto va muy rápido, de repente ya estamos en la unidad 4 o 5, los conceptos se van relacionando mucho cada uno con el que sigue, así que no está bueno que se vayan retrasando porque después es una bola de nieve que es difícil Y no de... entendés nada, sí, cierto. Bueno, acá tenemos a una pregunta en el chat. Si llegamos a tener dudas, se puede ir consultando por foro. Sí, ya lo habíamos respondido. ¿Cuál es la fecha límite para entregar la actividad evaluable? El 17 de septiembre. Recalco, somos muy quisquillosos con las fechas, así que no se duerman. Si no lo entregan a tiempo, van a estar desaprobados. Así que traten tienen todavía 15 días, no se demoren, pónganse a resolver. David, bárbaro, loco, ya estás en uno de los últimos ejercicios de la actividad evaluable. No sé si ya resolviste todo lo anterior o arrancaste por el último, pero venís bien. Sí, los otros ya los tenía, los de demanda, porque eso lo vimos en matemática, me acordaba el concepto de la elasticidad en matemática, en el Perfecto. cálculo. Lo que no habíamos visto en matemática era se me va de vuelta el nombre. La utilidad marginal. La utilidad marginal, sí. Bueno, fíjate, si tenés el libro a mano, en la página 136, 137, está toda la utilidad marginal, ahí están las fórmulas, todo bien graficado para que lo veas bien. Bien, perfecto. Gracias, profe. Sería la unidad... Creo que es la unidad 3. Unidad 3, ¿no? Unidad 3, Sí. en No, el libro... módulo 2. Sí, unidad 3, módulo 2. Claro. Bueno, en el foro no recuerdo quién había consultado sobre la diferencia entre la eficiencia económica y el crecimiento económico. No sé si alguien se hace cargo de esa pregunta o la explico también para el grupo. Bueno, en realidad tiene que ver con el concepto de las fronteras de posibilidades de producción. Acuérdense que la frontera de posibilidades de producción era un poco una medida de la combinación de bienes que podía producir una empresa o una economía. El concepto de eficiencia económica aplica a una empresa y el concepto de crecimiento económico aplica a un país. Entonces la diferencia pasa por ahí, es decir, si estamos hablando de una empresa tiene factores productivos, va a combinar los factores productivos para producir un teléfono o para producir una computadora, y las diferentes combinaciones de recursos que utilice para producir una cosa o la otra, y la eficiencia con la que utilice esos recursos le va a determinar de alguna manera la eficiencia económica que tiene la empresa.
Ahora, cuando hablamos de crecimiento económico, ya no estamos hablando de la empresa, estamos hablando del país. Cuando hablamos del PBI, del PBI de un país, comparado con el PBI de Argentina, comparado con el de Chile, comparado con el de Estados Unidos, ahí estamos hablando de medidas macroeconómicas, a nivel país. Y en ese sentido, el crecimiento económico de un país también usa recursos, tierra, trabajo, capital, pero ya estamos hablando de un país, no de una empresa. Entonces, también vamos a tener una frontera de posibilidades de producción, recursos que una economía utiliza para producir, también ponerle teléfonos o celulares o otra combinación de bienes, y en ese sentido estamos midiendo crecimiento económico y no eficiencia económica. Así que un poco esa es la diferencia entre los dos conceptos, que por ahí son medios parecidos y generan alguna confusión, pero bueno, estamos hablando de cosas distintas. De una empresa en la eficiencia económica y de un país con respecto al crecimiento económico. ¿Alguien más tiene algo para consultar, algo para charlar, algo para comentar? ¿Alguien me quiere contar algo? ¿Cómo vienen con los teóricos? ¿Se entienden los teóricos? ¿Están viniendo? Sí, profe. Es como que yo cursé, por ejemplo, Principio de Economía 1 y es bastante similar, pero el material de estudio, la bibliografía obligatoria es mucho más entendible que los años anteriores. Muy bien, bueno, eso es algo positivo, está bueno. ¿Y vos estudiás del libro o de los módulos? De los módulos y también, bueno, de la bibliografía obligatoria que pusieron ahí en Nevelia. Perfecto, perfecto. Leer el módulo primero puede que te ayude un poco a entender medio por arriba los conceptos, y después el libro tiene mucho más detalle y por ahí hay cosas que preguntamos en los exámenes que están en el libro y que no están en el módulo. Pero bueno, para arrancar el módulo está bueno, y sobre todo hay una parte práctica del módulo 1 que está muy buena, en donde van explicando los conceptos teóricos, pero también te van dando ejercicios prácticos. Y es más cortita, si ustedes pueden ir haciendo eso es clave, porque vas encontrándole la vuelta de cómo es la parte práctica, que es después una parte importante del examen. Exacto, sí, sí. Como que la primera parte, el módulo 1, lo entendí bastante bien porque me acordé de Principio de Economía 1, es casi igual. Había regularizado esa materia, pero no me venció la regularidad, así que ahora vamos a tener que recursar. Estaba el plan nuevo, tengo que recursar, pero es mucho más entendible. Es como que el complemento con el libro hace que se entienda casi el 100%. Bárbaro. Por, Buenísimo, entonces. Bueno, sobre equilibrio, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la primera parte? La demanda, la oferta, cómo encontrar el equilibrio. no, profe. ¿Eso está claro? Buenísimo. Sí, lo explicó el otro día, profe, cuando estuvimos en clase, al punto de equilibrio, en el gráfico. Cierto. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna consulta, a ver, tengo sobre el movimiento del punto de equilibrio. Ok. Eric. Bárbaro, Eric.
En este caso, te repito, perfecto, y qué ocasiona que se mueva. Te repito lo que le comentaba recién a David y bueno, y al grupo. En realidad, en esto es muy importante tener en cuenta las fórmulas. Si vos recordás la fórmula de la demanda, te vas a dar cuenta que la cantidad de demanda depende de ciertos factores. ¿Está? Depende del precio del bien, en principio, depende del precio de otros bienes, depende del ingreso de los consumidores, depende de la cantidad de consumidores que hay en el mercado. Entonces, la cantidad demandada va a depender de todos esos factores. Pero en el gráfico, cuando vos graficás la demanda, solamente tenés dos variables. Tenés el precio arriba y la cantidad abajo. Entonces, siempre que varíe el precio, el movimiento va a ser sobre la curva. Ahora, porque estamos analizando precio y cantidad, entonces en el gráfico el movimiento va a ser sobre la curva. Ahora, si varía otro de los componentes, el ingreso o los gustos de los consumidores o la cantidad de consumidores, ahí la curva se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del signo que tenga ese cambio en los parámetros. Ahora te lo voy a mostrar con un gráfico para que lo veas. Entonces, compartir la pantalla. Así lo ves mejor. Ya. Otra cosa, recuerden, siempre que grafiquen, no se olviden de, bueno, acá me faltan las dos líneas, ¿no? El gráfico que ustedes tienen que hacer tiene que ser como con las dos líneas, ¿no? Pero bueno, acá está graficado y está más lindo y se entiende también. No se olviden de poner el título al gráfico, si se lo pueden poner mejor, nunca sobra. Pero sobre todo las variables. Acá arriba tenemos la variable precio, acá abajo tenemos la variable cantidad. A las curvas no se olviden de ponerles nombre. Yo acá las tengo referenciadas. La naranja es demanda, la azul es oferta. Ustedes cuando lo grafiquen lo pueden escribir acá, pueden ponerle una D al lado de la curva y una O al lado de la curva de oferta. Fíjate, David, no, Eric, la curva de demanda es la naranja. Si yo tengo una variación en el precio, vamos a elegir el punto de equilibrio, que está en 2,5, supongamos, y 25. Un precio de 25 y una cantidad de 2,5. Si yo tengo una variación en el precio, si me voy de 25 a 35, el nuevo punto va a ser este punto con esta cantidad, que es 1,5. ¿Está? Yo voy a estar moviéndome sobre la curva. Ahora, si lo que me varía no es ni el precio ni la cantidad, que son las dos variables que tengo graficadas, es decir, me varía, por ejemplo, el gusto de los consumidores, es decir, que ahora a los consumidores no les gusta más andar de zapatillas, sino que les gusta andar de ojotas. Eso es algo que yo no puedo de alguna manera manejar y que no estoy midiendo en este gráfico. Acá estoy midiendo el precio y la cantidad, no estoy midiendo los gustos. Entonces, si la gente en vez de consumir zapatillas ahora va a consumir ojotas, a mí lo que me va a pasar con la curva esta es que me va a disminuir. ¿Por qué? Porque me va a disminuir, se me va a desplazar hacia la izquierda, porque me va a disminuir la cantidad de zapatillas que me consuman y es algo que no tiene que ver estrictamente con el precio. Entonces me va a generar una nueva curva al costado, a ver si lo puedo graficar acá. Bueno, no lo puedo graficar, pero lo podemos hacer acá.
yo tengo entonces una demanda. Ustedes suponen que esto es una línea recta, ¿eh? Esta es la demanda, ¿eh? Lo vamos a poner acá, demanda. Bueno, acá tendré que escribir una D, pero no la puedo escribir porque me es difícil acá en el Word. Pero esta es la demanda, ¿eh? Tengo un precio y una cantidad para esta demanda. Ahora, si me disminuye la demanda por un cambio en los gustos, lo que me va a pasar es que la curva de demanda se me va a desplazar hacia la izquierda, porque varía uno de los parámetros que no es el precio. Fíjate acá, te voy a mostrar la fórmula de la demanda, es esta. Fíjate que la cantidad demandada depende del precio del bien A, la cantidad demandada de A depende del precio del bien A, ahí si se modifica el precio es sobre la curva. Pero también depende de otras variables, del precio de los otros bienes, del ingreso de los consumidores, de los gustos y de la cantidad de consumidores. Si varía cualquiera de esas cuatro variables, la curva se me desplaza, ¿eh? Y si me varía el precio, la curva queda en el mismo lugar y nos movemos dentro de la curva. ¿Ok? Bueno. Sí, profe, entendido, gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Eric, por responder. Después, a ver qué ocasión que se mueva. Matías dice, profe, disculpe, ¿puedo repetir la diferencia que explicó anteriormente? Estoy en trabajo y cansé de escuchar solo la última parte. La diferencia me imagino que de crecimiento económico y eficiencia económica. Te la resumo, Mati, después te queda el video grabado para que lo veas, pero te lo resumo. La idea es así. Cuando estamos hablando de frontera de posibilidades de producción, es decir, de utilización, de combinación de utilización de factores para producir uno u otro bien. La frontera de posibilidades de producción aplicada a una empresa corresponde al concepto de eficiencia económica, es decir, que si la empresa utiliza eficientemente o no los recursos que tiene para producir o teléfonos o celulares o computadoras. Y cuando estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando no de la empresa, sino del país. A nivel país, cómo se organizan los recursos para producir un bien o el otro. O cuál es la combinación de bienes que van a producir de acuerdo a los recursos que tienen. Entonces, eficiencia económica habla de la empresa, crecimiento económico habla del país. Pero, de alguna manera, estamos hablando de cómo combinamos los bienes los recursos para producir un bien u otro o una combinación determinada de bienes. Espero que haya quedado claro, Mati. Y, Bárbara, si es esa, me dice Mati. Bueno, y Eric, es decir, a excepción del precio, las otras variables generan un desplazamiento. Perfecto, Mati. Eric, acordate, si el movimiento de la variable hace que la cantidad aumente, por ejemplo, si producimos zapatillas y a la gente le empieza a gustar consumir zapatillas, entonces el desplazamiento de la curva va a ser hacia la derecha, porque estamos aumentando las cantidades. Recuerden que las cantidades las medimos abajo y cuando aumentan las cantidades necesitamos que la curva se desplace hacia la derecha. Si el gusto, en vez de ser hacia las zapatillas, es hacia las hojotas, y nosotros estamos midiendo lo que pasa con el precio y la cantidad de venta de zapatillas, entonces la cantidad se me va a retrotraer, entonces ahí se me va hacia la izquierda. Espero que haya quedado claro. Eso, si podés, anda haciéndolo con cada uno de las variables de la función de la demanda y andar analizando, bueno, esto para todos, qué pasa si varían esas variables para un lado o para el otro y cómo desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo pasa con la oferta. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro, Eric. Sí, profe, quedó claro, pero pasa que a veces yo me confundo cuando
O tengo que analizar desde el punto de vista, desde tanto del consumidor como del productor. Ahí como que me ocurre como una confusión total. Bueno, lo del consumidor lo vimos recién, que es porque estamos analizando el curvo de la demanda, que va hacia abajo. Y cuando analizamos el curvo de la oferta es la que va hacia arriba. ¿Mm? La oferta, como le dije recién a David, también tiene su fórmula. Así que hacete el ejercicio de copiarte la fórmula de la oferta y decir, bueno, la cantidad ofrecida, ¿de qué depende? Bueno, depende, de vuelta, del precio fundamentalmente. Entonces, del precio de qué, del bien que estamos ofreciendo. Entonces, cuando varíe el precio, sobre la curva nos vamos a mover. Ahora, sobre la curva de oferta, que va hacia arriba. Ahora, cuando varíe alguno de los otros parámetros, me la va a desplazar. ¿Y cuáles son los otros parámetros o variables? Los otros variables son habíamos dicho el precio de los factores, de los recursos, es decir, si me sale más caro o más barata la mano de obra, la materia prima. Habíamos dicho que depende también bueno, de la cantidad de oferentes que hay. Entonces, esas variables que forman parte de la fórmula de la oferta, anda, escríbetelas y anda fijándote, che, ¿qué pasa si esto aumenta? Y la curva se me desplaza hacia la derecha. Che, ¿qué pasa si esto se me disminuye? Bueno, la curva va hacia abajo, hacia arriba. Hacete ese ejercicio y de la mano del módulo vas a ver que va a ser sencillo de ver, Eric. ¿Ok? Mira, yo voy a compartir acá rapidito de nuevo para que vean cómo tengo todas las fórmulas acá para que las tengo siempre a mano yo. Y esto se lo recomiendo a ustedes que lo hagan. ¿Cuál es la fórmula de la demanda? Bueno, es esta. La cantidad de demanda depende del precio de A, del precio de otros bienes, del ingreso, de los gustos, de la cantidad de consumidores. ¿Cuál es la fórmula de la oferta? Bueno, la fórmula de la oferta es la cantidad ofrecida, va a ser igual o va a ser una función del precio del bien, de los impuestos, de la tecnología, del precio de los factores productivos, de la cantidad de oferentes. ¿Cuál es la condición de equilibrio entre la oferta y la demanda? La cantidad de demanda tiene que ser igual a la ofrecida. ¿Bien? Todas estas fórmulas le van a ir sirviendo para que se vayan familiarizando y para que a la hora de hacerlos prácticos puedan ir más rápido dándose cuenta de qué es lo que tienen que hacer. La fórmula de la elasticidad, la fórmula de la utilidad marginal, de la tasa marginal de sustitución y demás. Eso les puede servir. Bueno, yo debería poder dejar de compartir acá. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa hay de dudas? Unidad 2, actividad 3, ejercicio 4, habría que hacer un cálculo o solo una interpretación. Esto es, Carla, esto es sobre ¿de qué estamos hablando? ¿Del libro? No estoy seguro. ¿De qué? O de la actividad evaluable. Actividad 3, ejercicio 4. Bueno, a ver, ahí me respondes. Del módulo. Bueno, a ver, voy a leer qué más hay y nos metemos ahí. Profe, ¿al libro en dónde se puede? Sí, me imagino que dónde se puede conseguir el libro, Mercedes. El libro está en biblioteca, el libro está subido también en PDF en Evelia, así que lo puedes ver ahí. Y si no, supongo que lo puedes comprar también. Pero bueno, habiendo tantas opciones, capaz no lo necesites comprar.
si te fijas, en Evelia está todo el material cargado, así que el libro debería estar. A ver, me fijar rapidito si está. Noticias, materiales. No, no está el libro, están todos los módulos. Fíjate, no sé si son de acá, Mercedes, pero en la biblioteca está. El libro de Mochón y Carrión es el libro, sí, Eric. Tienes razón, Mercedes. No está el libro subido, pero lo puedes conseguir en la biblioteca o lo puedes comprar. No sé bien cómo es el tema de la compra de libros, pero no sé si se consigue, pero en biblioteca está. Y ya voy a hablar con la jefa de la cátedra a ver si podemos subir el libro también. ¿Eh? Bueno. Sí, Giovanna, hay cosas que se preguntan en la examen que en los módulos no están. Así que yo te recomendaría que uses el libro, que es parte de la bibliografía obligatoria. Es más, en realidad deberías estudiar más del libro que de los módulos. Los módulos son orientadores, hay como una bajada de línea, pero le falta mucha información. Fíjate que los módulos son cortitos al lado de toda la información que está en el libro. Así que los módulos son simplemente una guía, así que tratan de estudiar el libro. ¿Mm? Bueno. Carla, no tengo acá la guía esta que me decís. ¿Vos me podrías desactivar el micrófono y contarme un poquito sobre qué es el ejercicio? Me decís que es de las actividades del módulo. ¿De qué módulo será? A ver. Y ya con esta actividad podemos ir cerrando la clase de consulta de hoy. Y bueno, y si quedan cosas por ver, podemos ir pasándolas para la próxima clase. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién habla? Carla, ¿cómo estás? Bien. Mi consulta era, en el ejercicio 4 del módulo 2, nos dan la elasticidad del precio de la nafta, que es menos 0,27, y la pregunta dice, ¿qué efecto tendría un incremento del 10% en el precio de la nafta con respecto a la cantidad de nafta vendida? Y yo no sabía si solamente hay que hacer una interpretación o hay algún cálculo que debamos hacer ahí. No, ahí te pide una interpretación, Carla. Si no, te pediría el número o te pediría algo más específico. Ahí lo que estoy diciendo es, fíjate cómo afectaría un cambio de este tipo en el resultado. Y de alguna manera intenta interpretarlo e intenta llegar a las conclusiones. Acuérdate que en términos del concepto de elasticidad hay dos conclusiones a las que se llegan. La conclusión una es, si estamos hablando de demanda, es que siempre a mayor precio las cantidades disminuyen, a menor precio las cantidades aumentan, o sea que la relación siempre es negativa. Esa es la conclusión 1. Y la conclusión 2 habla de el porcentaje que va a modificar en la cantidad consumida de un bien un cambio del 1% en el precio. Recuerda que siempre lo que varía es el precio y eso hace variar la cantidad, no es la cantidad de la que varía el precio. Entonces, las dos conclusiones son, la demanda siempre es negativa y la segunda conclusión es cuánto varía la cantidad de demanda con respecto a la variación en el precio. Ah, perfecto. Muchísimas gracias.
Y Profe, profesor, estoy una consulta más. El libro del que están hablando sería lo que está también incluido con los módulos, ¿no? Porque hay parte del libro de Monchón dentro de los mismos módulos que ustedes nos mandaron. Exacto, el contenido es el mismo. Los módulos están basados en el libro, pero los módulos son un resumen del libro. No está completo toda la información que hay en los libros. Por ejemplo, el de utilidad marginal, el de utilidad total, que es el tema que charlamos al principio, está mucho mejor explicado en el libro que en los módulos. Claro, por eso ahí creo que está escaneado parte del libro dentro de los módulos que nos mandaron ustedes, pero no estarían completos los capítulos, eso estaría diciendo usted. Exacto, sí, faltaría información, hay ejemplos, hay explicaciones más completas en el libro. Si no, quedan los conceptos medios ahí atados a los pelos, si no. Listo, gracias. Nada. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿Les ha servido la clase? sí, profe, Sí, yo tengo profe. la última duda. Para el cálculo de la elasticidad respecto al punto de equilibrio, nosotros utilizamos la fórmula de la elasticidad punto que teníamos ya de antes. Exacto. ¿La tenés a mano la fórmula? Porque vez que te Y la... sería el precio dividido la función en el precio por la derivada por ejemplo, el precio por la función demanda, evaluada en ese precio, por la derivada de la demanda, ¿no? Claro, mira, te lo voy a mostrar para que si bien esté bien lo que estás diciendo, de acuerdo a cómo lo uses, si con una fórmula más matemática o una fórmula más económica, te puede salir más o menos. Te voy a mostrar, para que la copies, cómo debería ser. Y de vuelta, cuando te toque el ejercicio de elasticidad, automáticamente agarras la fórmula y empiezas a reemplazar los valores, ¿ok? Mira, acá está. Entonces, la elasticidad, precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad de demanda sobre la variación porcentual del precio. En fórmula sería esto. Claro, lo que sí, eso lo tengo claro, porque sería el precio anterior menos el precio nuevo dividido el precio anterior, menos dividido el precio nuevo, digo, por ciento, y ahí la cantidad. Pero eso es teniendo dos puntos. Como a mí en el formulario me pedía hacerlo respecto al precio de equilibrio, no sabía si hacer la fórmula de la elasticidad punto, que sería esta, o no, arco es esta, o la elasticidad punto. No. Esto es la elasticidad punto, David. Todavía lo de la elasticidad arco ya sería un poquito más complejo y no se tocó ese punto en la actividad evaluable. Así que sencillo, con esta fórmula que estoy pasando acá, tenés todos los valores para reemplazar y encontrar la elasticidad punto en ese equilibrio. Ah, bien, entonces utilizo cualquier otro punto de la curva y lo saco con ese. Bien, Exacto. gracias, profe. Ya, David. Bueno, gracias a vos, David, por estar tan pendiente y por dar una mano. Estuviste re participativo, eso está bueno. Nosotros valoramos mucho la participación y está bueno conocerlos. Con esto de la virtualidad, solamente 2 o 3 caras voy a poder reconocer, o incluso ni siquiera caras, porque ni con cámaras estamos. Así que, bueno, está bueno que participen, tanto en los prácticos como en los teóricos. Está bueno. Nos ayuda a nosotros y creo que les ayuda a ustedes también. Bueno, chicos, me voy despidiendo. Bueno, profe.
Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Profesor, antes que corte, yo quisiera hacerle una consulta respecto al parcial. ¿Tendrá unos minutos o quiere que le envíe un mail? No, decime. Había estado viendo, según el programa, que el examen parcial, el examen parcial era eran los primeros días de octubre, ¿no? Sí, déjame que lo cheque. Estoy sentando. Déjame que lo cheque acá. Sí, ¿cuál es la duda puntual? Yo quisiera saber si si existe la posibilidad de tomarlo virtual, a distancia, ya que bueno, es un parcial para, obviamente no, yo trabajo en salud y a veces se me complica mucho pedir los días para viajar. Entiendo. Mira, Joa, los parciales van a ser presenciales. Está definiéndose y está un 90% definido que van a ser presenciales. Ahora, si tu caso es lo que sea que es tu caso, te pido que eso sí, mandes un mail y nos fijamos cómo podés de alguna manera sortear la dificultad, no sé, de alguna manera tener en cuenta tu caso particular. La predisposición nuestra es total, pero hay cosas con las que no podemos, contra las que no podemos ir. Si la facultad decide que los parciales son presenciales, vamos a tener que tomar los presenciales. Si hay cosas que no dependen de nosotros, pero nosotros vamos a hacer lo posible para que vos puedas, por supuesto, rendir. Así que te pido que si ya sabes que no vas a poder venir a rendir, manda un mail, ponete en contacto con tu tutor, no sé quién es tu tutor, si soy yo o otro, y vamos viendo el caso puntual, ¿ok? Somos mi tutor, yo después te escribo, profe, igual, gracias, pero bueno, tenía esa consulta que la clase anterior obviamente no pudimos charlar. Perfecto. Bueno. Y en serio, antes de mandar el mail, que de alguna manera lo vamos a solucionar, ¿eh? Bien, bueno, muchas gracias y bueno, muy buena clase, que esté muy bien, gracias por todo. Chao, profe. ¿Eh? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.